Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es iniciar un curso de formación para futuros conferenciantes o para personas que quieran profundizar más sobre el estudio de la sábana y que no se quieran limitar simplemente a lo que sea una charla de divulgación. En esta primera charla que vamos de este ciclo de curso de formación que vamos a llamar La Sábana Santa a la luz de la ciencia, pues vamos a tratar por una parte la localización de la síndone y su descripción física, y por otra parte hablaremos de la importancia que la fotografía ha tenido para la síndone y la fotografía. Dentro de la introducción, pues efectivamente hablaremos de la Catedral de Turín, donde está la sábana, y por otra parte pues describiremos cómo es la síndone en la actualidad, porque también ha ido modificándose en los últimos años. Y en cuanto a la fotografía y la síndone, pues vamos a ver tres aspectos. Una parte serán los fundamentos de la fotografía clásica, que nos permite pues entender el descubrimiento de la negatividad que se atribuye a la imagen, a la impronta de la síndone. Veremos que ese gran descubrimiento se produce en 1898 y después haremos referencia a algunas fotografías de la síndone más modernas para que seamos capaces de diferenciar ante qué fotografía estamos, ¿no? Bueno, pues empezamos por la localización. Y la localización, lógicamente, tiene que empezar diciendo que la Sábana Santa está en Turín. Turín es una ciudad que está junto a los Alpes. La verdad, es una ciudad racionalista e ilustrada, que pues fue la primera capital del Reino de Italia, cuando la unificación italiana convirtió al que era duque de Saboya en Víctor Manuel II en el rey de Italia, y concretamente por su pacto con los carbonarios dirigidos por Garibaldi. Entonces, la ciudad de Turín, como hemos visto, es una ciudad pues que está prácticamente cuadriculada, es muy racional, tiene muchísimas arcadas porque es un sitio donde llueve bastante, pero dijéramos que es una ciudad muy ordenada, no tiene nada que ver con Roma, ¿no? Ni muchísimo menos. Como digo, lo que marca la ciudad de Turín es su proximidad a los Alpes. Y en esta fotografía podemos ver muy bien pues dos focos de lo que son que marcan un poco la historia de la ciudad. Por una parte vemos a la izquierda, allá a lo lejos, pues el Palacio Real, un edificio blanco, y inmediatamente al lado se ve una torre y una cúpula, que en este momento estaba con andamios porque estaba en plena restauración. Son la torre de la catedral y la capilla de la síndone, a la que nos vamos a ir refiriendo a lo largo de los próximos minutos. Y desde otro punto de vista, pues tenemos a la derecha de la fotografía lo que se llama la Mole Antonelliana, que es un edificio que se considera como el símbolo masónico de la ciudad, porque eso es lo que es. Recuerda un poco a la Torre Eiffel en el sentido de que tiene una parte más ancha por debajo y luego pues una zona como una especie de pináculo. Y en la actualidad, ahí en la Mole Antonelliana, que es en muchas fotografías es el centro simbólico de Turín, pues tiene su sede ahora mismo un museo del cine. La Mole Antonelliana, como digo, pues es el símbolo, digamos, ilustrado de la ciudad de Turín, y se habla mucho de que Turín también, que es la capital mundial del satanismo, y se habla de un montón de cosas por el estilo, ¿no? Pero nosotros vamos a quedar en lo que nos interesa, que es exactamente lo que es la catedral. Si vemos un mapa de la ciudad, veremos que desde el sur, que estaría en este pequeño recuadro, hacia el norte, pues tendríamos que, donde está la catedral, pues tendríamos una vía, que es prácticamente la vía romana, la vía de Roma, que nos lleva pues hacia el Palacio Real y después a la catedral. Esta es una fotografía actual de la capilla de la síndone ya restaurada, que está justo entre el Palacio Real y la catedral. La catedral es un edificio que no tiene punto de comparación con otras catedrales italianas, que tienen, pues yo que sé, como la de Milán, que son verdaderamente unas obras de arte maravillosísimas, pero en realidad la catedral de Turín pues es una catedral bastante normalita. Sin embargo, la capilla de la síndone, que se construyó entre la catedral y el Palacio Real, anteriormente Palacio Ducal, y con entrada por los dos sitios,
en cierta medida para dejar claro que la síndone es un objeto que tiene carácter religioso y por tanto está vinculado a la catedral, pero era propiedad de los duques de Saboya y por tanto pues era pues como un objeto de su propiedad exclusivamente. Pues como digo, se le hace a la capilla de la síndone 2 entradas y se deja manifiestamente su carácter de elemento religioso, pero también privado. La capilla de la síndone es una verdadera obra maestra del barroco italiano, eso sí que es verdad. Es decir, es lo que desde un punto de vista arquitectónico le da valor a la catedral. Aunque últimamente se ha cerrado la posibilidad de entrar por la catedral y hay que entrar exclusivamente por el Palacio Real. Es interesante decir que cuando se construye la capilla de la síndone, lo que se hace es que se derriba la parte del fondo del ábside, dijéramos, de lo que era la catedral primitiva, se construye un vitral, se coloca una pared de cristal, como se ve, y detrás se construye la capilla de la síndone, que además tiene su suelo no en la planta baja, sino en el piso primero, de tal manera que, por ejemplo, una celebración en la capilla de la síndone se podría ver perfectamente en toda la catedral porque está en lo alto, ¿no? Es decir, no hay nada que impida la visión. La creación de esta capilla pues se debe evidentemente a Guarino Guarini, que es un arquitecto, también era sacerdote teatino, que realizó la capilla de la síndone entre 1657 y 1667. Y la verdad es que parte de su genialidad, y la arquitectura realmente es muy especial, es porque en la cúpula se pretendía que fuera sobria, es decir, estamos ante una capilla que está destinada, pues en cierta medida, a ser como la sepultura de Cristo, puesto que ahí se guarda la sábana la sábana de Cristo, es decir, es una capilla funeraria que además pues, se adorna con las tumbas de los primeros reyes de Italia, personajes muy ilustres de la Casa de Saboya, y bueno, la verdad es que se hace de mármol negro, pero se pretende que por otra parte sea luminosa, es decir, se pretende que la capilla de la síndone no solamente haga una referencia a la muerte, sino también a la resurrección. Y la forma de conseguir que esta no sea un edificio, esta capilla no sea un edificio oscuro, es hacer que la cúpula sea un fanal de luz prácticamente. Y efectivamente eso se consigue haciendo que la cúpula, aunque desde abajo se vea prácticamente cerrada, pues en realidad no es más que una superposición de arcos que permiten la entrada de luz por todas partes. Así que dijéramos que el efecto es un efecto bastante especial. Y ahí está la genialidad del arquitecto. En la parte central de la capilla de la síndone, el tal arquitecto Bertola construyó el mismo año, bueno, en 1694 ya se colocó allí la síndone, en un altar hecho por Bertola, que los turinenses llamaban el sepulcro. Digo llamaban porque tras el incendio brutal, al que luego veremos, de la capilla de la síndone en 1997, ahora mismo el altar está destruido y lo han conservado así. Tenemos la esperanza de que se termine de restaurar, pero de momento no lo está. El dibujo, pues es un dibujo un tanto curioso, porque es un dibujo, es un altar barroco. Para los valencianos recordaría un poco una falla, porque la verdad es que estamos acostumbrados a edificios o a construcciones de ese tamaño y muy llenas de floripondios, y efectivamente pues eso es lo que se consigue. Lo interesante es que en la parte central de ese altar, que no es un retablo propiamente, por eso no podemos decir que sea un retablo, pero hay una construcción que en la parte central, como digo, tenía un espacio que es una especie de celda que estaba guardada por un montón de rejas y estas tenían 3 llaves para 3 candados, que tradicionalmente tenían el arzobispo de Turín, el rey de Italia y el custodio del rey en Turín. Ahora, pues todo esto ha cambiado, pero esta ha sido la sistematización tradicional de la sábana santa. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo que la síndone ha estado en su capilla, pues no ha salido de la caja, ha estado siempre allí metida en su reja, tras sus rejas,
y esa celda, dijéramos, la abandonó en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, en el siglo XX solamente se expuso la sábana santa en 5 ocasiones de forma solemne y en alguna otra ocasión excepcional pues se sacó para alguna ostensión televisiva o algo así que luego veremos. De momento, lo que sí que hay que tener en cuenta es que para que cada generación pudiera conocer la sábana, desde que prácticamente la síndone llega a Turín en 1578, pues se hacen una serie de ostensiones que coinciden, y por lo menos últimamente era así, con las bodas del heredero de la Casa de Saboya. Así pues, ya digo, teniendo en cuenta que hay una boda cada generación, pues cada generación podía ver la sábana como mínimo una vez. Aquí tenemos unas imágenes de una de las últimas veces que se abrió la reja, que fue en 1969 con ocasión de un estudio que ha dado en llamarse la Comisión Secreta del año 69 o la Comisión del Cardenal Pellegrino, que fue quien encargó un estudio, posiblemente el primer estudio científico de verdad sobre la síndone. Pero bueno, de esto hablaremos cuando lleguemos a la charla de las investigaciones científicas. Dentro de esa celda, dijéramos que lo que existía era una caja de plata esmaltada que tenía en su interior, pues ya vemos que con una serie de lacres, pero que tenía en su interior, en definitiva, la sábana enrollada alrededor de un cilindro de madera y recubierta con un forro rojo. Esta es una fotografía del año 1978, cuando la síndone salió para la ostensión, que fue la primera gran ostensión del siglo XX, aunque fuera a finales casi del siglo, porque las primeras ostensiones del siglo XX fueron en el año 1931 y 1933, coincidiendo con una boda real y con el año santo de la Redención, el año 33, pero después pues estuvo toda la Segunda Guerra Mundial, el exilio del rey de Italia, que era el propietario de la sábana, etc. Entonces, pues todo eso hizo que durante muchos años no hubiera ninguna ostensión. En el año 1978, sin embargo, pues sí que se produjo una ostensión que verdaderamente empezó a ser multitudinaria, porque ya se conocía que había una serie de investigaciones que habían realizado un equipo de científicos norteamericanos, que todo eso lo estudiaremos en su momento, y ya vemos que la síndone, pues como se ha realizado desde ese momento hasta nuestros días, se expuso entre el altar mayor y el vitral de la capilla de la síndone, que como he dicho, pues está detrás, y en medio está el coro de los canónigos, ¿no? Entonces, bueno, en torno al altar mayor, al lugar del altar mayor, pues es donde se coloca tradicionalmente extendida la sábana y los peregrinos pueden pasar por delante a verla. Sin embargo, con relación a la localización de la sábana santa, pues casi no tendríamos que decir mucho más. Y sin embargo, desde el año 1990 hasta el año 2000 se produjo lo que yo he dado en llamar la década prodigiosa, porque empezaron a pasar una serie de cosas sorprendentes. Es el momento también en el que se acaba de hacer la prueba del carbono 14 en la sábana santa, que parece decir que esta es una reliquia falsa. Esto lo veremos en la charla siguiente y veremos en qué medida se puede decir eso o no. Y además hay un enorme incendio en el año 97, etc. O sea, hay una serie de cambios que vamos a ver, aunque sea sutilmente o sucintamente. La ostensión del año 1978 pues dio una idea clara, y es que la sábana era un objeto conocido en todo el mundo, y esa ostensión del año 78 fue la primera que fue una ostensión internacional. Hubo gente de muchos países que vinieron a ver la síndone. Sin embargo, eso no era nada para lo que iba a ocurrir a continuación, porque las últimas ostensiones han tenido millones de personas. Pero en el año 78 todavía no existía Internet y era difícil poderse inscribir en un día y una hora para poder ver la síndone. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento hay que decir que como se pretendía hacer una ostensión para el centenario de la primera fotografía de la síndone, que había sido en 1898, pues ahora en 1998 se pretendía una nueva ostensión, pues unos años antes se pretendió hacer una restauración integral de la capilla de la síndone, que ya he dicho que era una obra maestra del barroco italiano. Entonces, de cara a esa ostensión se tomó la decisión de hacer una restauración integral. Además se digitalizó
toda la capilla, es decir, se le hizo un escaneado en 3D perfecto, que fue verdaderamente providencial, porque hoy día, después del incendio del año 97, se ha podido reconstruir con total exactitud. Pero lo cierto es que la sábana se colocó provisionalmente en el espacio de lo que se llama el coro de los canónigos, es decir, concretamente desde el altar mayor hasta la capilla de la síndone, esa pequeña zona, y se intentó colocar provisionalmente con un aparataje, una estructura de cristales, además cristales antibalas, formada por cristales de 4 centímetros de grosor, que tenía la finalidad de mostrar la caja como si estuviera flotando en el aire, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de impedimento visual. Así es como yo vi por primera vez la Sábana Santa en el año 1994, cuando con unos amigos me acerqué a Turín. Pues bien, en realidad era pues una especie de cuadrado formado por cristales blindados que protegía íntegramente la caja de plata que hemos visto que contenía la síndone, y después había un cristal blindado que atravesaba ese cuadrado perpendicularmente, y luego otro que se ponía por delante y otro por detrás. Es decir, en definitiva, pues era una estructura bastante fuerte, pero sin embargo no había, como digo, ningún impedimento visual, ¿no? La verdad es que la sábana estaba protegida suficientemente, o por lo menos eso se pensaba, porque, como hemos dicho, estábamos en la década prodigiosa, ¿no? El año 1994 supuso, sin embargo, algo insólito. El 17 de septiembre de ese año ocurre un extraño suceso que verdaderamente pues, pasa a los anales de la historia de la sábana con un interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó realmente? Y es que el 17 de septiembre, como digo, un rayo entró en la catedral turinesa, y en lugar de caer sobre los andamios metálicos que recubrían por su interior toda la capilla de la síndone, pues no sabemos cómo, entró en la catedral y fue a parar a los cristales que custodiaban la sábana. Lo cierto es que esto produjo la ruptura absoluta del cristal que estaba en medio, que pasó como buen cristal blindado a estar totalmente craquelado, totalmente roto, como vemos cuando hay un accidente en un coche, ¿verdad? Los cristales se quedan convertidos en trocitos, aunque no se desprenden precisamente por el blindaje. Pero lo cierto es que la plataforma de cristales quedó muy perjudicada, y cuando yo en el año 94 vi la síndone, pues me llamó mucho la atención que toda la estructura de cristales había quedado anulada visualmente por la colocación de una tela de seda de damasco roja, que rompía completamente la estética de lo que se había pretendido inicialmente. Así es como estaba, ¿no? Y la verdad es que lo que se intentaba era ocultar los daños, porque el cristal que atravesaba perpendicularmente el cuadrado, dijéramos, que protegía la caja de plata, pues estaba totalmente fraccionado. Bueno, pues eso no fue todo, porque teóricamente, como esto era una situación provisional que el año 97 iba a acabar, pues no hacía falta hacer mucho más. El año 1997 se pensaba concluir la restauración de la capilla de la síndone, para poder hacer una ostensión el año 1998 con todos los honores. Sin embargo, justo en el momento en que se acabó la restauración de la capilla de la síndone, pues, y 3 años después de la caída de este rayo, que insólitamente dio en la estructura de la sábana, pues se produce el incendio al que me he referido así ya sucintamente, ¿no? Es decir, casi después, 3 años de la caída del rayo, hay un devastador incendio que asola la capilla de la síndone. La verdad es que los testimonios que han quedado grabados, incluso hay una entrevista larga al bombero que participó el que dio la alarma y el que participó con una primerísima persona en el rescate de la sábana, que es el bombero Mario Trematore, pues nos deja bastante inquietos, ¿eh? Es decir, él afirma que nadie había dado la alarma del incendio, a pesar de que era muy aparatoso, que cuando llegan los bomberos, pues la verdad es que sienten
la sensación de que ahí hay algo maligno, porque verdaderamente el fuego era espectacular, y pues ese incendio pues prácticamente reduce a escombros la capilla de Guarino Guarini, porque como eran unas estructuras metálicas con una serie de maderas propias de los andamios, pues eso era como si estuviéramos en un horno, y al arder toda esa madera, pues los grados de temperatura fueron absolutamente elevadísimos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese incendio pues no tiene parangón, ¿no? Y hay que tener en cuenta que bueno, arrasó prácticamente pues también algunas estancias del Palacio Real, concretamente donde unos años antes se había producido la observación o los estudios directos que sobre la Sábana Santa hizo el equipo Sturm al que también me referiré. Lo cierto es que el bombero Mario Trematore manifiesta que le parecía imposible, pero lo consiguió, romper con solamente una maza los cristales blindados que le impedían acceder a la caja de la síndone. Y la verdad es que solamente con sus manos y un martillo, aunque estuvo un cuarto de hora golpeando los cristales, por fin consiguió que la estructura cediera y pudo sacar por un agujero la caja de la sábana. Él afirma que en realidad pues era insólito que hubiera podido hacer eso, pero que lo hizo. Hay quien piensa que si el rayo no hubiera caído, la estructura de cristales no se hubiera debilitado, y concretamente pues eso es lo que facilitó que el bombero pudiera romper los cristales. Lo cierto es que eso fue así, y la sábana, pues aunque pareciera algo providencial lo del rayo, lo cierto es que la sábana no sufrió ningún tipo de daño, y aquí vemos a Mario Trematore sacando de la catedral la síndone totalmente indemne, solamente pues algo mojada la caja, pero ni siquiera hubo marcas de agua en la síndone como había habido en otro incendio en el siglo XVI. Toda la zona de donde estaba la sábana pues quedó como si hubiera pasado una guerra, la verdad, estaba todo destrozado. Si nos fijamos un poco en la capilla de la síndone, veremos que estaba toda llena de metales retorcidos por el fuego y por el calor, y la verdad es que hubo una pérdida aproximadamente de un 80 a un 90% de la superficie de la capilla de la síndone. Pero, bueno, a fin de cuentas, las cosas materiales se pueden restituir, y el problema hubiera sido que la sábana hubiera perecido, cosa que no ocurrió. Lo cierto es que hubo un reconocimiento exhaustivo en 1998, antes de que se produjera la ostensión, para asegurarse de que la sábana no había sufrido el más mínimo desperfecto, y efectivamente a partir de ahí se tomó la decisión de colocar la sábana, ya no volverla a plegar nunca más, y dejarla en una superficie lisa y plana, lógicamente para que no sufriera tanto la tela cada vez que se enrollaba y se desenrollaba. Entonces, tras un reconocimiento exhaustivo del lienzo, como digo, pues se llamó a la doctora Fluri Lemberg, quien años después, volvería a sustituir el forro de la síndone y eliminar los parches que se le habían colocado. Pero ahí la vemos pues con su cinta métrica al cuello, y con Monseñor Ghiberti y una monjita de Turín, pues tomando las primeras medidas para poder dejar la sábana ya en una superficie mucho mejor y más adecuada para un tejido tan antiguo. Como consecuencia del incendio también fue que el arca de plata dejó de utilizarse definitivamente y pasó al Museo de la Síndone, que está pues en la iglesia del Santo Sudario de Turín, que está relativamente próxima a la catedral. La ostensión del año 1998 se realizó ya con una urna completamente distinta, que fue pagada por Italgas y que tenía teóricamente las mejores condiciones de conservación que pudiera tener la tela. Es decir, además se creó lo que era una urna basculante, de tal manera que la sábana podía estar en horizontal o bien podía ponerse en vertical, en el caso de que fuera necesario que el público, la gente, los fieles, vieran la sábana. Entonces, así se usó, y verdaderamente
pues en el año 98 pues, se produjo una ostensión que tuvo ningún otro problema y una enorme afluencia de público, y de hecho se sabe que llegaron gente de 175 países. Aquí ya en el año 98 ya existía internet y ya se podía uno apuntar, entonces te daban el día y la hora en la que podías pasar, entonces ya no había unas colas larguísimas como había habido otras veces, y podías saber exactamente con una aproximación bastante exacta cuándo podías pasar delante de la sábana. Esto hizo también que durante bastantes años, hasta el año 2018, al fondo de la catedral, en el lugar donde estaba la vitrina que separaba la capilla de la Síndone del ábside de la catedral, pues lo que existiera fuera, lo que se colocó fue un trampantojo. Es decir, como diría un amigo mío, un trampantel es una trampa para el ojo, ¿no? Y verdaderamente lo que estaba era dibujada la capilla, pero la capilla estaba inaccesible porque no se podía entrar en ella casi siquiera, ¿no? La restauración ha sido larguísima y así ha estado prácticamente hasta 2018. Lo cual no impidió que, aparte de la ostensión de 1998, hubiera alguna otra, ¿no? Veremos que hubo una en el año 2000 por expreso deseo del Papa Juan Pablo II, y después en el 2010 y el 2015 ha habido ostensiones. Concretamente nos interesa, y yo siempre resalto, que la ostensión de 1998, que estuvo a punto de perecer la Síndone y casi podría haberse no producido, pero afortunadamente no ocurrió nada, pues fue la ocasión en la que el Papa Juan Pablo II, que acababa de convertirse en propietario por testamento de la Sábana Santa, porque el último rey de Italia la dejó en testamento al propio Papa Juan Pablo II, aunque él aceptó el nombre de la Santa Sede, pues en esa ostensión el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, visitó el 24 de mayo la Síndone y dijo una serie de frases que a mí me gusta resaltar siempre, y lo hago siempre en las charlas donde se hace una visión general de la Síndone, porque son 4 frases que nos permiten centrar perfectamente el tema. Por una parte, dijo el Papa, de las frases que yo subrayo de su discurso, dijo: la Síndone es espejo del Evangelio. Esa es una expresión poética, porque en fin de cuentas la Síndone no es un espejo, pero refleja como si fuera un espejo lo que los evangelios nos dicen de la muerte de Jesús. Y efectivamente podemos decir que como si de un espejo se tratara, nosotros podemos ver punto por punto lo que nos dicen los evangelios que sufrió Jesús de Nazaret. Por otra parte, dijo el Papa, otra expresión: la Síndone es un reto a la inteligencia. Y aquí yo suelo decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que evidentemente la sábana tiene un misterio. ¿Qué es lo que hace que no sea una reliquia más? ¿Qué es lo que hace que no sea simplemente un objeto o un concepto? Aquí yo digo muchas veces también que la sábana no es un concepto que se pueda discutir, sino un objeto que se tiene que estudiar. Y como vamos a ver a lo largo de estas charlas, los estudios que se han hecho sobre la Sábana Santa son muchos y muy profusos. Probablemente se puede decir que es uno de los objetos más estudiados de la historia, y desde el punto de vista arqueológico, sin ninguna duda, es el objeto arqueológico más estudiado. Pero lo que se ha estudiado sobre la imagen de la sábana, pues es un verdadero misterio, porque nadie ha sido capaz de encontrar cómo está realizada esa imagen. Porque ha envuelto un cadáver, es la huella de un crucificado que ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo, pero ni de forma natural ni de forma artificial se puede obtener una huella como la que aparece en la Síndone. Por tanto, es un reto a la inteligencia. Después, Juan Pablo II dijo algo que es importante dejarlo claro, y es que afirmó que, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Es verdad, es decir, la Sábana Santa pues no está en el credo, es decir, lo que el credo dice es que Jesús resucitó entre los muertos. Eso es un aspecto esencial de la fe cristiana, de tal manera que ni siquiera es dogma de fe, porque nunca se ha discutido y por tanto no se ha configurado un dogma en ningún concilio. Sencillamente se ha establecido como digamos, un fundamento de la fe y un conocimiento previo a partir de la cual la fe se crea, ¿no?
Entonces, efectivamente, no es una cuestión de fe. La sábana santa puede ser auténtica o puede ser falsa y eso no afecta para nada a la fe de los cristianos. Por eso dijo el Papa que la Iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad. Es decir, la Iglesia tiene competencia en cuestión de fe y de costumbres, pero no en otros aspectos de carácter científico. Por eso lo que dijo literalmente es que eran los científicos los que tenían que estudiar la sábana y decirnos si era o no de Jesucristo. Pues esta es la idea. Eso sí, terminaba diciendo que debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios. Es decir, dando no opiniones, que tenemos una tendencia muy frecuente a opinar sobre la sábana santa, aunque no tengamos ni idea sobre su existencia o lo que se ha estudiado sobre ella. Pues eso, debía hablarse de ella objetivamente y sin prejuicios, es decir, sin prejuzgar. La sábana no tiene que ser de Cristo porque aparezca un señor que parece que sea Cristo. Esto lo tendremos que ver o no, es algo que forma parte de la discusión científica. Pero está claro que eso nos da una libertad absoluta para no tener que creer necesariamente que sea la sábana de Cristo, pero por la misma razón tampoco tenemos que rechazarlo si nosotros pensamos, porque hay gente también que lo piensa, que Jesús no fue un personaje histórico o poco menos y que por tanto pues tiene que ser falsa la sábana. Bueno, pues más allá de lo que es un juicio previo de si es de Jesús, es auténtica, o si yo no creo en Jesús, tiene que ser falsa, podemos ir profundizando y eso es lo que vamos a pretender hacer en estas charlas, o sea, hablar de objetivamente la sábana. Bueno, otra de las consecuencias que tuvo el incendio de 1997 fue que la capilla de la Síndone se abandonó como sede de la sábana y probablemente no vuelva la sábana nunca a su antiguo altar, porque se ha habilitado dentro de la catedral y debajo del palco real, es decir, donde los reyes de Italia podían asistir a la misa, y tiene, pues, ya vemos, pues ese maravilloso escudo de los Saboya flanqueado por ángeles, trompeteros y cosas así. Bueno, pues en la parte de abajo pues se ha colocado un sarcófago, que es, yo creo, una buena definición de la sábana, que donde se encuentra esta ahora en posición horizontal, con una teca, es decir, con una urna nueva, que no es tampoco la de las ostensiones, una urna para que la sábana esté casi definitivamente allí y es un poco más pequeña, cubierta y adornada, pero bueno, pues venerada, como digo, bajo el palco real de la catedral. Así es como está la sábana en estos momentos y donde parece ser que no se va a modificar esta sistematización, así es como estará. Bueno, otros acontecimientos que se producen en la catedral de Turín, pues fue en el año 2010 la llegada del Papa Benedicto XVI ante la Síndone, y el discurso del Papa Benedicto XVI fue, pues dijéramos, por una parte mucho más poético, si se quiere, pero con profundidad teológica. Y el Papa Benedicto lo que hizo fue hacer un paralelismo entre que la imagen de la sábana era una imagen realizada como si estuviera realizada por la luz. Claro, hablaba un poquito indirectamente o sucintamente de la luz de la resurrección, pero por otra parte decía que es también una imagen del sábado santo, de la ocultación de Dios. Entonces, bueno, pues por resaltar algunas frases del Papa Benedicto, dijo: la imagen es la imagen del sábado santo, nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo en la tumba durante ese tiempo, lo cual pues es una toma de posición bastante importante por un papa reinante. Por otra parte, nos dijo, se comporta como un documento fotográfico dotado de un positivo y de un negativo. Y, como digo, decía, sumergida en esta oscuridad profunda, pero que está al mismo tiempo luminosa. Habla de la estancia de Jesús en el sepulcro. Y terminaba pues diciendo, entre otras muchas otras cosas, lógicamente, que es un icono escrito con sangre, pero que es una sangre en la que cada traza de sangre habla de amor y de vida. Es decir, fue un discurso realmente muy profundo y muy bonito. También en el año 2015 el Papa Francisco, el tercer propietario de la Síndone, el tercer Papa propietario, se acercó a Turín para venerarla en junio del año 2015.
y en esta es la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Es decir, ese ha sido el último papa que ha ido a visitarla. Después de 21 años, el año 2018, como he dicho, se ha terminado completamente la restauración de la capilla de la Síndone y provisionalmente, parece que provisionalmente se ha dejado el altar destruido, como vemos muy bien en esta fotografía, que, bueno, pues la verdad es que da la imagen de la desolación, porque parece que sea un altar profanado. Y hay que decir que también hay quien piensa que fueron las fuerzas ocultas de Turín las que intentaron acabar con la Síndone. Pero lo cierto es que tenemos la esperanza de que se restaure y vuelva a estar como estuvo en tiempos antes de 1997 la capilla. Bueno, con esto habríamos terminado lo que se refiere a la localización, dónde está la sábana, cómo es la capilla de la Síndone, dónde se guarda actualmente, todos estos cambios que han existido en los últimos años y que con relación a la historia de la Síndone pues parece que sean una revolución en muy poquito tiempo. Y ahora vamos a entrar directamente a lo que es la descripción del objeto, ¿no? Lógicamente, como hablamos de la sábana de Turín, estamos hablando de una sábana, es un lienzo que tiene el tamaño suficiente como para haber envuelto un sujeto que aproximadamente mida 1,80 m. Las experiencias que se ha hecho con voluntarios y con maniquís, en fin, por diversos especialistas, nos da que la altura del hombre de la sábana sería aproximadamente 1,80 m, porque en este punto es donde los rayos de sangre se corresponden perfectamente con el volumen de un cuerpo. Es decir, fuera mucho más grande o mucho más pequeño, pues esto no encajaría, y encaja perfectamente bien. Lo que hace única a la sábana es que en la parte central, casi enmarcado por dos líneas que se ven oscuras por arriba y por abajo, y que son consecuencia de unas chamuscaduras a las que ahora me referiré, pues aparece la huella, como he dicho, la huella anterior y posterior del cuerpo de un hombre con todas las heridas de la pasión de Cristo. Es un lienzo de lino puro, que por cierto eso es lo que tendría que ser, porque eso es lo que dicen los evangelistas con relación a la sábana de Cristo, y que mide 4,42 m por 1,13 m aproximadamente. Y el aproximadamente es porque es muy difícil medir una tela que no es una superficie rígida, sino que según como la estires, pues puede crecer 1 centímetro o 2 más o menos, y entonces pues eso es difícil de medir. Pero aproximadamente, pues dijéramos 4,42 por 1,13. Es un lienzo, pues eso, suficientemente grande como para envolver un cuerpo, y eso es lo que parece que ha ocurrido, como vamos a ver. Sin embargo, viendo el tejido de la Síndone, tenemos que decir que hay algo verdaderamente especial. Y es que hay dos tipos de tejidos básicamente, lo que sería un tafetán y lo que es una sarga. El tafetán es el tejido más fácil, más tradicional, más antiguo y más común, en el que los hilos de la trama y de la urdimbre se cruzan perpendicularmente uno arriba, uno abajo. Y el tafetán pues es un tipo de tejido que ha existido desde casi la época prehistórica. Sin embargo, no es así la sarga. La sarga, que concretamente esta es una sarga de 4, es decir, 3 hilos, es decir, uno por arriba y 3 por abajo o al revés, según como se vea, y es un tejido muy inusual, y sobre todo al ser de lino, porque efectivamente en el tiempo de Jesús este tipo de tejido existía. En Europa no existe la sarga antes del siglo XV, pero es verdad que existen telas romanas y griegas en forma de sarga, pero es muy poco frecuente que lo sean de lino, porque el lino no llega a ser la seda, pero es un tipo de tejido que es realmente muy importante. Es decir, de hecho, el lino era una vestimenta de personajes importantes, ¿no? Y de gente que tenía un cierto nivel económico. Entonces, el tejido de la Síndone, como digo, es una sarga de lino, y esto pues es impensable que se utilizara para el entierro de un crucificado. Hay que tener en cuenta que las crucifixiones dejaron de hacerse en el siglo IV, precisamente por respeto a Jesús de Nazaret, y sobre todo inmediatamente en cuanto se produjo la asunción de la religión cristiana como la religión propia del Imperio Romano, pues por respeto a Jesús no se volvió a crucificar a nadie. Pero durante todo el tiempo que las crucifixiones estuvieron en marcha, y hay que tener en cuenta que empezaron a hacerlo los persas, y que pues en algunas épocas pues tanto Alejandro Magno como griegos, romanos, etcétera, hicieron crucifixiones,
pero la verdad es que siempre se aplicó a los peores delincuentes, es decir, porque era el castigo probablemente más fuerte que podía existir, porque es una verdadera barbaridad, ¿eh? Como veremos cuando hablemos de las heridas que se ven en el hombre de la síndone, que nos da una idea bastante clara de lo que tuvo que sufrir un crucificado en estas circunstancias. Pues bien, este tejido de la síndone es insólito que se utilice para un crucificado, porque una persona que era un delincuente, en el que además normalmente no se producía ningún enterramiento, sino que se tiraba su cuerpo a una fosa común, y muy pocas veces, y desde luego no está documentado en ningún caso de alguien que se acercara a pedir el cuerpo de un ejecutado en esos términos, porque casi se podía considerar que era cómplice del difunto, ¿no? Bueno, pues esta sarga, sin embargo, es idéntica a la que se nos dice que se utilizaba por el sumo sacerdote de Jerusalén en la tarde del Yom Kippur. Y es más, se especifica que era un lino procedente de la India. Parece que las últimas investigaciones sobre el ADN del lino de la sábana nos han dado como resultado que podría ser también un tejido de procedencia india, lo cual pues sería coherente, porque hay que tener en cuenta que cuando se dice que José de Arimatea compró una sábana, el evangelista dice una sábana pura, es decir, síndone catará, dice en griego. Cátaro significa puro, ¿no? Entonces, una sábana pura se entiende que es que cumple los requisitos de pureza desde el punto de vista de los hebreos. Y para los hebreos no se podía realizar telas con mezcla. Por ejemplo, no se podía mezclar lino y algodón, y mucho menos si era lana y lino, por ejemplo, porque pues encima era de procedencia vegetal y de procedencia animal la mezcla, y eso era absolutamente inaceptable desde todos los puntos de vista. Y la sábana de Turín es de lino puro, prácticamente todos los que la han estudiado han visto que era de lino. Sin embargo, hay una salvedad que vamos a decir ya, aunque la retomaremos después en la charla siguiente cuando hablemos de la datación con carbono 14, y es que el doctor Gilbert Raes, que era del Instituto de Tecnología Textil de Gante en Bélgica, en el año 1973 recibió un trocito, una pequeña esquina, luego lo veremos cuando hablemos del carbono 14, recibió un trocito de la tela para que lo analizara. Y en esa esquina, que casualmente es donde después se cortó para hacer la prueba del carbono 14, justo al lado, Gilbert Raes dice que había encontrado algunas fibras de algodón mezcladas con el lino originario, pero él lo atribuye a algún tipo de contaminación, porque entiende que lo que es el elemento esencial de la sábana es el lino, y que ese lino, evidentemente, pues el componente del 99,9% de la sábana o más, pues eso quiere decir que es de lino puro. El lino ya era conocido y usado por los egipcios, ¿no? Tenemos incluso pues una serie de jeroglíficos o de dibujos que aparecen en algunas de las tumbas de los reyes de Egipto, donde se ve, por ejemplo, a alguien cosechando lino, majándolo, cardándolo, hilándolo y haciéndolo precisamente un tejido en un telar vertical, como más o menos tendría que ser el telar con el que se hizo la síndone, incluso después tendiendo el resultado de esa elaboración, ¿no? Es decir, el lino es un componente importante, propio de personas de nivel económico alto, y un tejido de lino en sarga mucho más, ¿eh? Es decir, que la sábana no es una tela cualquiera. El enterramiento en el que se habría envuelto el cadáver, tal como se ve en la sábana santa, es un enterramiento que realizaban los hebreos, es decir, lo único que es excepcional en este caso es el lienzo. Pero este tipo de enterramiento, por ejemplo, se ha encontrado en una excavación que se hizo en el cementerio para los extranjeros, el cementerio de Akeldama o Aceldama, que se compró precisamente con las 30 monedas de plata que Judas arrojó en el templo, según nos cuentan los evangelios, ¿no? Efectivamente se compró el campo del alfarero para hacer un cementerio para extranjeros. Bueno, pues en ese cementerio para extranjeros hace unos años se descubrió pues un cadáver que tenía parte de la cabeza cubierta
con una sábana exactamente en la misma posición que estaría el hombre de la sábana santa cuando fue colocado dentro de la cruz, perdón, dentro de la tela en el sepulcro. Si se hubiera terminado el de envolverla en la síndone el cuerpo, lo que tendríamos sería una especie de paquete de esta manera, ¿no? Es decir, tendríamos una persona totalmente recubierta por la sábana en forma de mortaja. La verdad es que en esta fotografía, pero sobre todo en esta otra que se hizo en el taller del profesor Miñarro, con una reproducción tamaño natural del hombre de la síndone, pues se pudo comprobar que efectivamente se sirve perfectamente para envolver un cadáver, solo que en este caso, pues el profesor Miñarro utilizó una banda lateral, que ahora nos referiremos a ella, que cortó de la sábana, tal como parece que existe en el original, porque hay una banda lateral que ha sido cortada y después sorprendentemente vuelta a coser en el mismo sitio, y no sabemos por qué ha sido eso, pero quizá, y esto es una hipótesis, se podría haber utilizado esa banda lateral, que claro, tenía casi 4,5 metros, para poder atar y sujetar perfectamente el tejido al cadáver. Entonces, ¿puede ser este el origen de la banda lateral? Pues puede serlo, ¿no? Y si nos damos cuenta, efectivamente, en la parte superior de la fotografía vemos que hay dos zonas, las dos esquinas más claras. Lo que se ve ahí es el forro que se colocó en el año 2002 para dar mayor sostén, para darle mayor consistencia a la sábana, que hay que tener en cuenta que por el incendio del siglo XVI, en 1532, está muy debilitada. Pero, dijéramos, siempre ha tenido un forro, pero en el año 2002 se sustituyó, y entonces, pues las zonas donde falta el tejido original de la sábana, posiblemente porque se han ido cortando reliquias o algo así, aunque no tenemos exactamente un conocimiento exacto de dónde están los trozos que faltan, pues lo cierto es que si continuamos entre una esquina y otra donde falta la tela, veremos que hay una línea. Lo podemos ver mejor en este esquema, ¿no? Entonces ahí tenemos una línea que nos indica que hay un corte. Sabemos que es la misma tela porque las fibras o sea, los hilos, el grosor de los hilos coincide exactamente en la parte cortada y en la parte no cortada, y se cortó en un momento determinado y se volvió a coser. No sabemos por qué. Pero bueno, eso es un dato a tener en cuenta. Ahí tenemos las medidas exactamente de la banda lateral, que es poco más de 8 centímetros de ancho y tiene todo lo largo del lienzo. Bien, he dicho que eso en cuanto a la superficie de la tela. Sin embargo, hay una cosa que nos llama mucho la atención, y es que la imagen de la sábana no está sola. Hay una serie de marcas que parece que están precisamente marcando la tela y que son fruto, como he dicho antes, de las chamuscaduras de un incendio. Efectivamente, en el año 1532 la sábana no estaba todavía en Turín, estaba en Chambéry, que era la antigua capital del Ducado de Saboya, y estaba doblada siguiendo las líneas del esquema, o si se quiere, lo que se ve en esta animación, es decir, 2 veces de forma longitudinal y después con un montón de pliegues en el otro sentido dentro de una caja de madera recubierta de plata. En un momento determinado se produce un incendio de la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 y el fuego llega hasta derritir parte de la caja de plata, de tal manera que caen unas gotas de plata fundida y se quema pues la superficie del lienzo. Como esta tenía muchos pliegues, pues lógicamente hay una zona quemada en forma triangular que se reproduce en todas las distintas capas de la tela, y por eso si desdoblamos el lienzo lo que vamos a ver es que pues hay unos triángulos que se reproducen a lo largo de todo el tejido de forma simétrica, precisamente por los dobles, y además están unidos por 2 líneas que son 2 chamuscaduras. Esto hace que antes del año 1532 la sábana sería mucho más parecida a esta imagen, en la que hemos borrado las quemaduras, los remiendos e incluso hemos quitado las marcas de agua, aunque estas podían ser anteriores, porque muchas veces se dice, y la próxima diapositiva lo vamos a decir, que esas marcas son del incendio de 1532, del agua usada para apagar el incendio, pero no es verdad, porque se corresponden a un plegado distinto
Entonces posiblemente son anteriores, eran las marcas más antiguas después de la impronta, de la huella del hombre que estaban en la sábana. Pero después del incendio de 1532, pues lo que se produce es la aparición de una serie de marcas, ¿no? O sea, hay remiendos, hay cercos que estaban ya, hay chamuscaduras. Bueno, todo esto pues va a afear la sábana y se va a ver siempre ya con estas añadidos desde el siglo XVI. También es verdad que para tapar los agujeros se colocaron, y aquí tenemos algunas imágenes de los remiendos que ya se han eliminado, y pues una serie de parches que se utilizaron para tapar los agujeros que eran manifiestamente visibles en la sábana, y que colocaron las clarisas de Chambéry con agujas de plata, pues con todo, haciendo todos los honores a la sábana, de rodillas, etcétera, ¿no? Y que además cosieron paños de corporal de lino para que fuera lo más parecido al original de la síndone. Bueno, pues estas marcas, estos remiendos se quitaron en el año 2002, donde, bueno, después de una restauración de casi, bueno, mes y medio por lo menos, la misma doctora Flori Lemberg, que hemos citado anteriormente, pues con paciencia benedictina, casi podríamos decir, se dedicó a quitar todos los parches colocados por las clarisas, sustituir el forro, colocando un forro que no tuviera un color tan claro, sino un poquito tostado, para que no llamaran tanto la atención los agujeros, y se realizó una minuciosa restauración. Y la verdad es que, bueno, pues a partir de ese momento la sábana ya no vuelve a tener más esos parches, y eso sí, pues el cambio de la imagen hace que esta, bueno, pues también quede un poco, dijéramos, oculta entre tanto detalle, porque hay que tener en cuenta que las chamuscaduras ahora se ven completamente. Antes estaban tapadas las zonas quemadas, pero ahora se ven los contornos quemados de las quemaduras. Pero bueno, en cualquier caso, pues esto fue una restauración que se pretendía, y así se dijo, que pretendía salvar la sábana de un montón de impurezas de carbón, etcétera, que podían degenerar con el paso del tiempo. Y lo que se hizo fue, desde luego, sanear toda lo que es la tela, ¿no? Y aparte de esto, pues se aprovechó para hacer un escaneado completo de la sábana por delante y por detrás, es decir, por una cara del lienzo y por otra cara del lienzo. Entonces tenemos, no hay que distinguir lo que es la imagen del anverso y del reverso del cuerpo, y otra cosa es la imagen del anverso y del reverso del lienzo, que son cosas distintas. Bien, entonces a partir de aquí, pues simplemente para decirlo rápidamente, tenemos que decir que hay una serie de quemaduras y agujeros que son fruto del incendio de 1532, que aquí hemos subrayado para que se vean mejor. La zona de las marcas de agua, que son las más antiguas y de fecha desconocida. Hay una teoría según la cual se podrían haber producido cuando la sábana estaba colocada dentro de una vasija de barro, del tipo de las que podrían estar en el Qumran, y que, bueno, pues al haber entrado o haberse condensado un poco de agua en su interior, pues habría dejado las marcas estas que vemos en el lienzo. Pero en cualquier caso, eso no es más que una pura elucubración. Lo que tenemos claro es que son marcas antiguas. Y también son anteriores a la edición de 1562 las llamadas marcas en L, que son lo que en inglés se dicen los poker holes, los agujeros en póker, porque básicamente son 4, aunque en realidad si uno se fija son más. Pero claro, dependerá de la cara de la tela que estemos mirando, ¿no? En algunos hay más de 4 agujeros, en otros solo 4, en algunos pues casi 3, ¿no? Pero lo cierto es que esas también son unas marcas que son importantes, porque en un dibujo de la sábana del siglo XII aparecen estos agujeros. Entonces sabemos que estaban antes del incendio de 1532, porque en algunas copias, por ejemplo la que se atribuye a Durero, están estos agujeros y no aparecen todavía las quemaduras del incendio del 16. Y bueno, pues por otra parte, pues ya sabemos que estaban como mínimo en el año 1150 o 1190, porque se copian por un copista que hace un dibujo basado en la sábana cuando estaba en Constantinopla.
Por último, nos quedaría ver lo que es la huella, la impronta central, que es lo que realmente es lo misterioso. Lo que hace única a la sábana de Turín es precisamente la existencia de esta imagen. Si nos fijamos un poquito, podemos ver que se ven todas las marcas que se atribuyen a la pasión de Cristo, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues una serie de heridas punzantes en torno prácticamente en toda la cabeza, se ven tanto en la parte anterior como en la parte posterior del cuerpo, pero en realidad pues cubren todo el cuero cabelludo. Unas marcas propias de una flagelación romana, todo esto lo vamos a ver en detalle en una de las últimas charlas cuando hablemos de lo que dicen los forenses al respecto. La lanzada en el costado que está justo al lado de una de las quemaduras, uno de los agujeros, pero que afortunadamente pues prácticamente el fuego no ha tocado la quemadura, o sea, la lanzada, y ahí se puede ver muy bien. Hay un derrame de líquido que es consecuencia de la lanzada y que corre en horizontal a la altura de los riñones, más o menos, y que es consecuencia de que, según se ha estudiado, cuando se colocó sobre la sábana el cadáver, el cuerpo, pues parte del líquido que saldría por la cavidad originada por la lanza, pues ha dejado un reguero de sangre en la sábana, y este es el que aparece, que si no, no tendría mucho sentido que estuviera, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando, como veremos, de un hombre muerto en posición vertical, que es la de un crucificado, y entonces en una persona muerta en vertical no tiene sentido un reguero de sangre en horizontal. Pero bueno, ahí esto tiene su explicación lógica y por eso lo decimos. También vemos regueros de sangre propios de los clavos de las manos en los antebrazos, y el agujero de un clavo que se ve muy bien en la mano que está encima, que es la mano izquierda sobre la derecha. La derecha no se ve precisamente porque está tapada por la mano que se ha puesto encima. Y luego pues se ven también pues una serie de marcas que son propias de pues de los clavos de los pies, y etcétera, ¿no? Es decir, los glúteos, las pantorrillas, la zona de los gemelos, todo eso se ve perfectamente en la sábana. Y ya pasando la diapositiva, pues podemos pasar a hablar de la fotografía y la síndone, que va a ser el último aspecto que vamos a tratar en esta primera charla. Tenemos que decir que la sábana santa pues pasa a ser un objeto digno de estudio en el momento en que se hace la primera fotografía, y al ver el negativo fotográfico se descubre que es el negativo fotográfico donde aparece la imagen auténtica del hombre que fue envuelto en la tela. Es como si en el negativo fotográfico tengamos el positivo óptico, es decir, la fotografía del cadáver. Hoy en día pues es necesario un poco explicar cómo se descubrió esto, porque hoy día la fotografía actual ya no se basa en los mismos parámetros, es decir, ha cambiado. Hoy día las fotografías digitales pues no requieren revelado en nada de esto, pero yo pienso que si no se hubiera inventado la fotografía con estos dos pasos, es decir, primero obtener el negativo y después el negativo del negativo que nos da el positivo, pues quizá se hubiera tardado mucho más o no se hubiera terminado de entender nunca por qué la sábana santa no se entiende si no se ve la inversión del claro oscuro de la imagen. Es decir, fue necesario que hubiera un tipo de técnica para revelar las fotografías que ha sido muy pocos años, pero ha sido el tiempo suficiente como para que efectivamente se pudiera descubrir esa característica, la negatividad de la imagen. Pues bien, para explicar todo esto tenemos que dedicar unos minutos al fundamento de la fotografía clásica, sencillamente para aclarar ideas, ¿no? Y hay que decir que la fotografía se basa básicamente en un fenómeno físico y en un proceso químico, ¿no? El fenómeno físico es algo que se da en la naturaleza, ¿no? Los hombres no hemos hecho nada para inventar esto, ¿no? Sencillamente es el fenómeno de la cámara oscura, según la cual si nosotros tenemos una cámara, sea el tamaño que sea, y tenemos un agujero en una zona que salga al exterior, la imagen que se produce fuera de la cámara se proyectará invertida precisamente en la parte del final de la cámara. Para que esa imagen sea una imagen enfocada, lo que habrá que hacer es colocar una lente que permita enfocar, pero esa es la fundamentación de la cámara clásica. Es decir, si yo coloco una lente que haga que se proyecte lo que hay fuera de la cámara en la parte de donde yo tengo la película,
donde yo tengo la placa fotográfica que sea fotosensible, pues puede quedar en la sensibilidad correspondiente, pues puede quedar la imagen que aparece fuera, porque ya digo, esto es un fenómeno que se produce por la física normal, ¿no? Es decir, no tiene nada de particular. Bien, entonces eso se completaba pues colocando en el fondo de la cámara, colocando una placa, o después ya fue un cliché que tenía en definitiva pues una emulsión con unos productos químicos que hacían fotosensible a la superficie, y entonces pues esta imagen que aparecía afuera pues quedaba plasmada de alguna manera en la placa o en lo que era el celuloide donde estaba esa emulsión. Inicialmente la fotografía fue en blanco y negro porque lo que se utilizaba como elemento químico para fotosensibilizar esa placa, ese cristal, porque realmente era una placa de cristal, era el bromuro de plata. El bromuro de plata tiene una característica, y es que un punto de luz muy fuerte hace que la plata se oxide y entonces aparezca un punto muy negro. Y a la inversa, es decir, por eso se produce el negativo. Es decir, cuando tenemos una placa que es sensible a la luz, pues aquí los fotones van originando una reacción química, un proceso fotoquímico, y los puntos más claros se verán más oscuros en el negativo, que por eso lo que se obtiene directamente es un negativo, y después pues se podrá obtener el negativo del negativo y se puede conseguir el positivo óptico. O sea que en definitiva lo que tenemos es un fenómeno físico y un proceso químico que consiste en obtener o retener, dijéramos, la imagen proyectada sobre el celuloide o sobre la placa de cristal como era inicialmente. La luz blanca, pues lógicamente, tratándose de una película en blanco y negro, pues quedará oscura, pero los distintos colores impresionan como distintos tonos de gris. Entonces, dijéramos que este proceso, y por si aún no ha quedado claro, pues supone obtener primeramente un negativo, es decir, tenemos un objeto que estamos fotografiando y en la placa negativa pues captaremos la imagen con el claroscuro invertido, y después proyectando esa imagen sobre otro papel, en este caso un papel fotosensible, pues obtendremos el revelado. Entonces esto supone que se invierta otra vez el claroscuro y se recupere la imagen original, ¿no? Es decir, en definitiva, el positivo en papel se produce reproduciendo el mismo proceso inicial. De ahí pues que también aparecieran lo que eran las diapositivas, en las que simplemente el negativo era prácticamente transparente, pero al proyectar a través de la luz de la diapositiva o en el negativo, pues se obtenía esa inversión del claroscuro. Lo que queríamos decir, y eso es a lo que nos lleva todo lo que he estado explicando, es que el negativo fotográfico es la inversión absoluta de la imagen original. Es decir, el claroscuro de un positivo fotográfico será inverso completamente a lo que es el negativo fotográfico. Lo que es blanco se verá negro, lo que es negro se verá blanco, lo claro oscuro, lo oscuro claro, etcétera, ¿no? En las fotos en blanco y negro eso es así. El último paso consistirá para revelar la fotografía clásica, en utilizar un proceso químico que consistía en conservar, o sea, parar, dijéramos, la reacción química que se produce como consecuencia de insertar la luz sobre el papel fotosensible, ¿no? Es decir, en el momento en que se proyecta una luz sobre el papel fotosensible, este adquiere la inversión del negativo, pero hay que parar el proceso porque si no, al final, en cuanto se sacara la luz, todo quedaría negro, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues hay que fijar ese proceso, lo cual hace, no obstante, que siempre quede la posibilidad de que las fotografías, que eran fotografías químicas, en definitiva, pues se vayan degenerando. Por eso las fotografías antiguas pues van cambiando de color, y el color se queda, bueno, pues va transformándose con el paso del tiempo, porque en definitiva, pues este es un proceso químico que no es perfecto, no se para absolutamente, sino que puede continuar en cierta medida produciendo una reacción química. Bueno, pues teniendo más o menos esto claro, podemos decir que
¿Qué es lo que pasó en torno a la síndrome? Pues que en el año 1898 se produjo ese gran descubrimiento. Es decir, de repente se descubre que la sábana santa tiene una imagen que no se entiende del todo cuando se ve al natural, pero al obtener el negativo fotográfico se entiende perfectamente. Entonces, ¿cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues se estaba celebrando, como era habitual con otras ostensiones, pues una boda real, concretamente la boda del futuro rey Víctor Manuel III. Y se conmemoraba con una ostensión extraordinaria de la síndrome, como había ocurrido otras veces. Lógicamente, esto era un acontecimiento extraordinario. Pero además es que ya tenemos las primeras fotografías, porque la fotografía se había inventado muy poco tiempo antes. Y en este caso, pues se aprovechó por algunos fotógrafos para tomar imágenes, no solamente de la sábana, como veremos, sino también de la situación en la que se encontraba Turín. Estamos hablando de fotografías muy antiguas, como se puede ver en la indumentaria de las personas que se ven fuera de la catedral. Entonces, esto era un acontecimiento social extraordinario y verdaderamente pues una ocasión para hacer fotografías. En realidad, cuando se fotografió la síndrome, esto se debió a un acontecimiento que, bueno, se conjugaron una serie de factores que voy a intentar citar rápidamente, ¿no? Concretamente, pues la excusa fue que había una especie de certamen de arte sacro del Piamonte con ocasión de el acontecimiento de la boda, etcétera. Se realizaba pues una especie de exposición. Y en este caso, pues a alguien se le ocurrió pues que si se podía colocar una fotografía de la sábana como arte sacro, ¿no? Lo cual, dicho sea de paso, pues en fin, en aquel momento no se tenía conocimiento de si la sábana tenía una imagen milagrosa o no, o en fin, simplemente había una huella allí y ya está. Entonces, es verdad que había grandes dificultades. Una de ellas es que el rey de Italia no tenía por qué estar muy por la labor, porque había que tener en cuenta que la fotografía en finales del siglo XVIII se consideraba, perdón, del siglo XIX se consideraba pues como una cosa de feria, es decir, no era una cosa seria, ¿no? Era algo que se utilizaba pues en los circos y cosas así, y parecía como la profanación de algo sagrado. Sí, se consideraba que la sábana era la sábana de Cristo y esa era la imagen de Cristo, pues era como frivolizarla. Pero no obstante se convenció al rey de Italia para que permitiera hacer una fotografía, alegando que ya que la sábana había estado a punto de perecer, ahora que se podía hacer una reproducción, sería bueno tener que quedara, pues, por lo menos el testimonio de cómo había sido la sábana en un momento determinado. Bueno, por lo que fuera, lo cierto es que el rey de Italia estuvo a favor y efectivamente se autorizó a hacer fotografías sobre la sábana. Tenemos una fotografía muy curiosa porque esta es de un momento de la catedral con gente, con público, y además cuentan las crónicas que la catedral estaba iluminada no solamente por fuera sino por dentro con luz eléctrica, que es otra novedad absoluta de esos acontecimientos extraordinarios que se produjeron en 1898. Y bueno, pues para hacer una buena fotografía de la sábana se buscó al abogado Secondo Pía, que era, entonces no había fotógrafos profesionales todavía, pero era presidente de la Asociación de Fotógrafos Amateurs de Turín. Y él utilizó una cámara que vemos ahora ahí en el Museo de la Síndrome, así es como estaba antes el Museo de la Síndrome, y esta fotografía nos sirve para ver el tamaño que tiene la cámara fotográfica es inmensa, porque el negativo, es decir, la placa que se colocaba al final de la cámara era precisamente de medio metro por medio metro, es decir, que es un tamaño bastante considerable. Pero efectivamente con esta cámara se realizó la primera fotografía. Esta es la primera fotografía que salió bien. Se hicieron varios ensayos con distintas aperturas durante más o menos tiempo, porque no se tenía ni idea de cómo iba a salir la imagen, y la verdad es que se consiguió obtener una foto del altar con la síndrome. Es curioso, llama la atención que pues el marco que hicieron no estaba ajustado a las medidas, porque como no sacaron la sábana, la midieron, no sabían exactamente el tamaño que tenía. Y de hecho, pues falta, los pies de la sábana están metidos en los laterales porque falta longitud y sin embargo es excesivamente ancha.
Pero bueno, lo cierto es que esta fotografía es un testimonio histórico impresionante y, como digo, es la primera foto de la síndone, en este caso de 1898. Sin embargo, pues la fotografía bien, pero lo realmente importante fue el negativo fotográfico. Este es la inversión del claroscuro de la foto anterior, es decir, lo que se veía en la placa fotográfica. Y aquí es donde Secondo Pia se dio cuenta, sobre todo al mirar el rostro, que lo que se veía en el negativo era realmente espectacular. Como él dejó escrito en un libro que escribió sobre el acontecimiento, dice lo siguiente, dice: encerrado en mi cuarto oscuro, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando durante el revelado vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa, con tal claridad que me quedé helado. Efectivamente, esas huellas difusas que aparecían en el lienzo original, pues al ser invertidas en el negativo fotográfico, pues marcaban con una clarísima exactitud la apariencia real del hombre que había sido envuelto en la tela. De hecho, pues Secondo Pia dice que se le resbaló el negativo, estuvo a punto de romperse, pero lo cierto es que eso no pasó. Pero lo cierto es que nadie, ni Pia ni nadie, podía esperar algo así. Es decir, esas sombras rosáceas o pardamarillas que esbozan el cuerpo, pues en el negativo en color, perdón, en el negativo en blanco y negro se veían con mucha más precisión, porque también es verdad que la fotografía en blanco y negro está más contrastada. Y se veía una huella clarísimamente de una imagen real, como si fuera la fotografía el negativo. Que esto es importante porque muchas veces en los medios de comunicación se pone un negativo de la sábana santa y se dice: esta es la síndone. No, esa no es la síndone, ese es el negativo fotográfico. Y el negativo fotográfico no tiene por qué dar una imagen que sea perfectamente entendible a nuestros ojos. Eso no ha ocurrido nunca y la verdad es que el caso de la sábana en ese sentido es totalmente especial, ¿no? Pero, y es verdad que, como digo, desde ese momento la sábana ya no volvió a ser una reliquia más. Había copias de la síndone, nadie las comparaba, nadie sabía si eran mejores o peores, y pues incluso se llegó a decir que había muchas sábanas como la de Turín. Cuando vemos la comparación entre la original y los dibujos que se hicieron sobre la síndone, se ve que la diferencia es totalmente abismal. Pero en principio pues hay gente que no distinguía y que sigue sin distinguir. Y te dicen que sábanas como la de Turín hay muchos sitios. Hoy día, con la profusión de las fotografías, eso ha quedado totalmente obsoleto, pero todavía hay quien dice que la sábana de Turín no es la única y que hay muchas más en muchos lugares. Son copias y se ve clarísimamente a simple vista, como veremos más adelante en otra charla. Bien, la fotografía de la síndone obtenida por Secondo Pia pues se parecía bastante al original y la verdad es que fue el éxito rotundo de ese simposium, de ese certamen de arte sacro del Piamonte que se celebró en el año 1898 y que hizo que muchísima gente pues se guardara como recuerdo una impresión como esta, ¿no? Que era tal cual es la síndone, o el negativo fotográfico que tuvo más éxito todavía. No obstante lo cual, pues si nos hemos fijado, la fotografía de 1898, el negativo en blanco y negro, pues no era perfecto, ni mucho menos. Se ven arrugas, se ven imperfecciones, porque pues la emulsión no era tan buena. La perfección de la fotografía en blanco y negro se produce en el año 1931. Perdón, 1931. En 1931, pues también ya con una enorme expectación para ver si volvía a ocurrir lo que había pasado anteriormente, se volvería a fotografiar la sábana. En este caso, pues también había una boda real y, si no me equivoco, fue la del futuro Humberto II. Y efectivamente, bueno, pues supuso una gran expectación. Y bueno, por lo menos aquí esta vez el marco tenía el tamaño que tenía que tener, ya se habían preocupado de medir la sábana. Y efectivamente el año 31 y el año 33, con el aniversario de la redención, pues lo cierto es que la sábana pues se vuelve a exhibir y con muchísimo éxito de gente. Incluso en el año 33 se saca al exterior la síndone, se saca al exterior del templo porque la gente no podía entrar de la cantidad de personas que querían no perderse el último minuto de la ostensión.
Bueno, pues con ocasión de esta ostensión se realizan fotografías también por un fotógrafo profesional, que en este caso es Giuseppe Henry, que pues lógicamente fotografía con muchísima mejor calidad la sábana y obtiene también un negativo fotográfico muchísimo más exacto. Hay que ver la diferencia que hay entre la foto de 1898 y esta, que es totalmente perfecta, ¿no?, desde ese punto de vista. Bueno, pues como vemos, la síndone se convierte en un objeto muy conocido en todo el mundo y se va extendiendo mucho más. En la fotografía de 1898 pues se pensó, como entonces no se tenía claras las ideas básicas de lo que era la fotografía, que se trataba de una manipulación del negativo fotográfico, pero claro, manipular un negativo de tal manera que fuera totalmente lo opuesto a lo que habría en la placa, pues eso era absurdo, ¿no? Pero en fin, hubo gente que dijo que esto era un fraude, que el segundo Pi había hecho algún truco, pero la verdad es que no. Cuando en el año 31 se repite el fenómeno y además con tanta precisión, pues la verdad es que cada vez más es conocida la sábana y empieza a ser venerada y aceptada como su realidad por mucha gente. Aquí tenemos, por ejemplo, al cardenal Pellegrino, que estuvo implicado después en el estudio de la síndone, puso en marcha una investigación sobre la sábana santa, y aquí se le ve realmente muy impresionado con una reproducción del rostro de la sábana, o por ejemplo cuando se le llevó a Pablo VI pues una réplica del negativo fotográfico para que la bendijera. Es decir, fue conocida cada vez más y durante muchos años pues la sábana, que no era conocida más que en el Piamonte y además de uvas a peras, pues de repente pasa a ser uno de los iconos, entre comillas, más conocidos del mundo. Y además, pues a partir de ese momento, como digo, se empieza a experimentar y se empiezan a hacer una serie de experimentos muy curiosos. Este, que no es científico, pero sin embargo es muy original, es el que se le ocurrió al fotógrafo de la jet set inglesa, un tal Leo Bala, que hizo algo muy sencillo, que fue proyectar como en una diapositiva el rostro de la sábana santa sobre una masa moldeable, tipo pues barro, plastilina o algo así, y lo que hizo fue pues darle a esa imagen, darle un volumen. Entonces, curiosamente, al estar proyectada sobre la superficie moldeable el rostro de la sábana, pues parecía como si tuviera tres dimensiones, es decir, es un efecto tridimensional muy curioso que durante un tiempo pues causó mucho la sensación, ¿no? Bueno, vamos a terminar hablando de otras fotografías de la síndone. Y efectivamente, concretamente, pues tenemos que citar por lo menos dos o tres más, que son la fotografía del año 69. El año 69 se crea la Comisión Científica del Cardenal Pellegrino y este pontífice, este obispo, quiere que se haga un estudio y se llama a varios científicos que tenían pues una cierta fama, sobre todo en Italia. Y uno de ellos es Giudica Cordiglia. Giudica Cordiglia era un forense y su hijo, Giudica Cordiglia hijo, pues era fotógrafo. Y entonces aquí este es quien realiza las primeras fotografías en color de la sábana santa. Las fotografías en color fueron toda una revolución, pero es verdad que no tienen el mismo impacto que las fotografías en blanco y negro, primero porque son las primeras y segundo porque, aunque el color le da más realismo, le da menos contraste, ¿no? Aquí tenemos la fotografía, el momento en que se realiza la fotografía oficial de la sábana, el año 69, y en esta ocasión también se hicieron no solamente un detalle del rostro, que era lo que siempre llama la atención más, sino que se hicieron también algunas fotografías de detalle de algunas zonas, por ejemplo las manos, el costado, el reguero de sangre horizontal a la altura de los riñones o los pies, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una primera aparición, una aparición importante del color en relación a la síndone, y en el año 1973 se produce lo que es la publicación de esas fotografías en color y, aprovechando que se saca la sábana, se hace algún otro experimento. Por ejemplo, se le da el trocito al profesor Rice, o el profesor McFray pues toma muestras del polen de la síndone, pero bueno, esto lo hablaremos en su momento. Pero hay que decir que en el año 1973 se produce también otro acontecimiento extraordinario, es que se produce una emisión televisiva
para Eurovisión y además en color. La verdad es que estas fotografías son de una revista de la época y bueno, pues el año 73 había muchas veces, o todavía había fotos de hueco grabado, pero todas las revistas no eran en color absolutamente como ahora, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que se pretende es recoger las fotografías de los televisores, marcando la ostensión televisiva, que contó además con unas palabras del Papa Pablo VI, que estaba especialmente sensibilizado en torno a la síndone, como prácticamente lo han estado los últimos papas desde que han conocido la existencia del objeto. Pero bueno, el año 73, por tanto, fue un año en el que, dijéramos, se abrió, dijéramos, por primera vez a la prensa la síndone. Es decir, no solamente se transmitió por Eurovisión, sino que se permitió que una serie de fotógrafos hicieran una serie de fotografías. En esta fotografía, por cierto, la persona que se ve más próxima a la sábana es un científico que después en otras charlas citaremos, que es Ian Wilson, y que nos contó expresamente que él era precisamente la persona que más se había acercado a la sábana con esta ocasión, ¿no? Pero bueno, pues 1973 es otro hito. El siguiente hito impresionante es el del año 1978, la ostensión del año 1978, que era muy esperada. Es decir, no se habían hecho ostensiones desde el año 33 y había pasado la Guerra Mundial. Lo único que se había hecho público son las fotografías de la sábana y después de 45 años el público podía ver, los fieles podían ver la síndone. Y esta, como digo, fue una ostensión absolutamente esperada. No hay más que ver la cantidad de colas que se hicieron para poder entrar en la catedral. Y como he dicho antes, no existía todavía internet y no se podía uno apuntar tal día, tal hora, ¿no? Entonces, gente de muchísimas partes del mundo se acercaron en la medida de sus posibilidades a Turín. Y en este caso, si el año 73 fue la aparición de los fotógrafos de prensa, en el año 78 empezó a haber fotógrafos de todo tipo que, pasando por delante de la sábana, aprovechaban para hacer una fotografía. Eso sí, estaba prohibido hacer fotografías con flash, pero mucha gente hizo lo que pudo y pues aquí ya hay fotografías en las que cualquiera podía comprobar ese efecto tan curioso de la negatividad de la imagen, que es desconcertante para quien ve la foto por primera vez y sobre todo quien ve el negativo a continuación, ¿no? El año 78 esta ostensión terminó con la intervención del equipo STUR, que era un equipo de científicos norteamericanos del que hablaremos en su momento, y que tuvo 120 horas seguidas para realizar pruebas, sobre todo de espectrografía y espectrofotometría sobre la síndone, y en total pues realizaron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle. En este momento ya la sábana parecía que ya no iba a tener ningún misterio. Y efectivamente pues se hacen fotografías con distintas longitudes de onda, fotografías con rayos X, con antorchas de luz ultravioleta, con imágenes digitales de falso color, ya empezaba a existir ordenadores, la fluorescencia al infrarrojo, etc., ¿no? No obstante lo cual se hace una fotografía oficial, y el fotógrafo oficial es del Instituto Miller, es Vernon Miller quien es el que se encarga de realizar la fotografía oficial de la síndone. Aquí lo vemos unos años después, entregando, pues a finales de los años 90, entregando una reproducción del negativo fotográfico obtenida por Vernon Miller, pero en estas fotos ya hay más que perfección, ¿no? Son unas fotografías donde se ve el positivo y el negativo en color, tanto del frontal como del dorsal de la síndone, y fotografías de detalle con bastante exactitud. Quien participó como fotógrafo documentalista, que fue el gran amigo Barry Schwartz, fotógrafo científico también, y que se dedicó a documentar lo que estaban haciendo los otros científicos, pues este no solamente documentó los trabajos de los demás, sino que también tomó una fotografía propia y verdaderamente pues es otra fotografía que hay que tener en cuenta, ¿no? Y para terminar, pues simplemente decir que lo que se ha producido últimamente ha sido la absoluta universalización de la imagen de la síndone a través de Internet y sobre todo de las imágenes digitales. Las imágenes digitales no pierden nada por el hecho de que se reproduzcan muchas veces y además con Internet están en todas partes, ¿no? Es decir, la imagen de la síndone ha pasado a ser una de las imágenes más universales que existen.
incluso cualquier persona con un fotógrafo, con un telefonino, que dicen los italianos, con un teléfono móvil o con una tableta, pues puede hacer lo que antes era tan difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos pedido en esta fotografía a nuestro amigo Ignacio que sostenga una reproducción sobre tela a tamaño natural del rostro de la Sábana Santa, y con el iPad le hemos hecho una fotografía y después pues hemos pedido que se invierta la imagen. Inmediatamente podemos ver exactamente la misma foto en el negativo, y esta inversión nos demuestra que es algo que es un proceso totalmente real, que no es ninguna invención, que nadie se le ocurrió falsificar nada en su día, a pesar de lo que se dijo, y desde luego nos permite conocer hasta qué punto pues, la negatividad de la imagen pues deforma o hace irreconocible la cara de Ignacio, mientras que le da verdadera apariencia, una apariencia real al rostro del hombre de la síndone. Para terminar, simplemente decir que la última gran fotografía de la síndone se produce el año 2002, que es cuando, después de la restauración de la doctora Flori Lemberg, quitados los parches, pues se hacen fotografías, pero en este caso fotografías digitales. No solamente se fotografía la sábana, sino que se escanea completamente por delante y por detrás, ¿eh? Y se obtiene el negativo fotográfico en color simplemente invirtiendo la imagen, ¿no? Es decir, que ahí tenemos que, bueno, la novedad del año 2002 es que desaparecen los parches y que esta fotografía ya es, dijéramos, la que en principio no tiene que modificarse, porque será la de la sábana pues mientras no haya ningún otro cambio significativo. Lo que, bueno, ya que estamos terminando de hablar de la fotografía, y esta sí que es la última que voy a poner, pues simplemente lo que quería decir es que el negativo fotográfico nos ha permitido tener una huella del hombre de la sábana que es muy especial, porque verdaderamente yo siempre termino todas las charlas diciendo esto, ¿no? Es decir, los evangelistas nos dicen si Jesús era alto, bajo, rubio o moreno, y la verdad es que la imagen de la sábana, no en el negativo, sino tal como estaba el natural, como veremos en su día, pues fue el origen del prototipo de la imagen de Jesús. Sin embargo, el negativo fotográfico nos da algo que solo el negativo fotográfico nos puede dar, que es la reproducción del rostro auténtico del crucificado en la tumba. Como decía el Papa Benedicto XVI, esta imagen nos da esta huella nos da la imagen de cómo estuvo Jesús en el sepulcro. Eso es lo que viene a decir literalmente. Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene de especial esta imagen? Bueno, pues que no solamente es la imagen de un muerto, es la imagen de una persona que, si es Jesús, podría ser para los cristianos el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, pero según vamos a ir viendo, con tales deformaciones, hinchazones, heridas, que en realidad podemos decir que es la imagen del Hijo de Dios, pero muerto, destrozado, como nos podíamos imaginar, pero por amor a los hombres. Es decir, es la única imagen que tiene un mensaje en sí misma, porque es la imagen de Jesús Redentor. Y esta, como digo, solamente se pudo obtener cuando se obtuvo el negativo fotográfico de la síndone. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y continuaremos en otra ocasión.